Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, el Departamento de Estudio de la SGIB quisiera compartir con ustedes el estudio de un párrafo de la disertación del presidente Ikeda sobre un fragmento de la carta de Nichiren Daishonin que lleva por título La Gran Batalla. Antecedentes. Esta carta fue escrita en septiembre de 1273, cuando el Daishonin se encontraba desterrado en Ichinozawa, isla de Sado. Este exilio se extendió desde 1271 hasta 1274. ¿Cuáles fueron los últimos acontecimientos que condujeron al destierro a la isla de Sado? Cuando el sacerdote Ryokan, prior del templo Gokurakuji en Kamakura, fue vencido por Nichiren Daishonin en un desafío por producir lluvias mediante el poder de la oración, aquel diseminó falsos rumores sobre el Daishonin, usando su influencia sobre las viudas y esposas de altos funcionarios del gobierno. Esto condujo a una confrontación con Heino Saemon, jefe interino del Departamento de Asuntos Militares y Policiales, quien lo arrestó y dispuso su ejecución en Tatsunokushi en septiembre de 1271. Como el intento fracasó, las autoridades lo sentenciaron al destierro en la isla de Sado, equivalente a una sentencia de muerte que se ejecutó a partir del mes siguiente. Llegó a la isla de Sado el 28 de octubre. El texto que estudiaremos esta tarde fue enviado a Ben, también conocido como Nisho, uno de los 6 principales sacerdotes discípulos del Daishonin, que tras la muerte del Daishonin y temeroso de la persecución, alegó ser sacerdote de la escuela Tendai, con lo cual renegó de su maestro y de Nikko-shonin. Ben tenía la instrucción de entregárselo y leerlo a una monja laica que vivía en Kamakura. Se cree probable que esta mujer haya sido viuda. La mayoría de las personas en esa época eran analfabetas. La monja laica seguramente habría aprendido las enseñanzas del Daishonin escuchándolas y memorizándolas o grabando los principios en su corazón. Los ataques contra los discípulos del Daishonin en Kamakura eran tan severos que, en otra carta, este dice que 999 personas de cada 1000 abandonaron la fe cuando fui arrestado. Así pues, cabe imaginar que el Daishonin, sabiendo cuánto se estaba esforzando la monja laica en su práctica budista con fe pura y firme, a pesar de las persecuciones se sintió compelido a tomar el pincel y escribirle una carta de aliento. Veamos el párrafo del gozo. Sadato fue abatido al cabo de 12 años. Masakado tardó 8 en caer. El rey demonio del sexto cielo ha convocado a 10 clases de ejércitos y, en el mar de los sufrimientos del nacimiento y la muerte, libra una guerra contra el devoto del Sutra del Loto para impedirle que se apodere de esta tierra impura donde habitan venerables y personas comunes, o bien para arrebatarle el control. Han pasado más de 20 años desde que me he visto en esa situación y he iniciado la gran batalla. Ni una sola vez he pensado en retroceder. Sadato y Masakado fueron 2 guerreros que murieron en combate luchando contra las fuerzas imperiales, en el caso de Sadato, y contra el gran gobernante, en el caso de Masakado. Estas luchas eran bien conocidas en el periodo de Kamakura. El Daishonin menciona con frecuencia este relato a sus seguidores. En esta carta en particular sirve como antesala al tema central de este párrafo, la gran batalla. En un sentido específico, la gran batalla que libró Nichiren para llevar a cabo su misión como el Buda original, y en un sentido general a la gran batalla que libramos día a día cada uno de nosotros. En términos generales, cuando se habla de una batalla se visualizan 2 bandos. En el caso del Daishonin, al igual que en el nuestro, esta batalla se libra para erradicar el sufrimiento y seguir construyendo el camino hacia la paz y la felicidad de todas las personas. Desde luego, la contienda por el Kosen-Rufu es fundamentalmente distinta de estos combates, Sadato y Masakado, no solo por su trascendencia
magnitud y duración, sino sobre todo porque se libra a través de métodos no violentos. Ahora bien, ¿contra quién libró el Daishonin esta gran batalla y contra quién la libramos nosotros? La gran batalla del Daishonin. El Daishonin escribe: el rey demonio del sexto cielo ha convocado a 10 clases de ejércitos y en el mar de los sufrimientos del nacimiento y la muerte libra una guerra contra el devoto del Sutra del Loto para impedirle que se apodere de esta tierra impura donde habitan venerables y personas comunes, o bien para arrebatarle el control. Tal como dice el texto del Gosho, el Daishonin, el devoto del Sutra del Loto, libró su batalla contra el rey demonio del sexto cielo. El Daishonin describe que el rey demonio combate contra el devoto del Sutra del Loto para impedirle que se apodere de esta tierra impura donde habitan venerables y personas comunes, o bien para arrebatarle el control. Con esto explica claramente que el bien y el mal libran una batalla sin cuartel por imponer su supremacía. Detengámonos un momento en el significado de el rey demonio del sexto cielo, las 10 clases de ejército y el mar del sufrimiento, del nacimiento y la muerte. En muchas persecuciones extremas que se abatieron sobre el Daishonin, se vio expuesto a las fuerzas negativas personificadas como el rey demonio del sexto cielo. En numerosos escritos del Daishonin, Carta a los Hermanos, La apertura de los ojos, las funciones de Brahma y Chakra, por citar algunos, y disertaciones del presidente Ikeda, encontramos referencias sobre el significado del rey demonio del sexto cielo. Este es el impulso fundamental que reside en lo profundo de la vida de la gente. Es la negatividad o naturaleza destructiva que da origen al deseo de controlar la vida de los demás, impedirles manifestar el estado de iluminación y que causa la destrucción y la guerra. El Daishonin dice que el rey demonio del sexto cielo ataca con 10 clases de ejércitos a las fuerzas del bien. Las 10 clases de ejércitos aparecen enumeradas en el Tratado sobre la Gran Perfección de la Sabiduría. Estas son: primero, codicia; segunda, preocupaciones y aflicciones; tercera, hambre y sed; cuarta, amor a los placeres; quinta, languidez e inercia; sexta, miedo; séptima, duda y recriminaciones; octava, odio o ira; novena, interés en la fama y la riqueza; décima, arrogancia y desprecio a los demás. Todas estas son funciones negativas que surgen en nuestro interior. En el budismo se dice que los demonios o funciones diabólicas son funciones demoníacas que consumen la vitalidad o ladrones de beneficios. En otras palabras, nos consumen la fuerza vital necesaria para tener una vida positiva y nos privan de los beneficios que hemos adquirido. Ni las 10 clases de ejércitos, ni el rey demonio del sexto cielo son personas determinadas de carne y hueso. En verdad, representan funciones internas de la vida. En tal sentido, esencialmente, el logro de la budeidad es una lucha, pero no contra fuerzas externas, sino contra las funciones destructivas o contra la negatividad que reside en el seno de la vida. El mar de los sufrimientos del nacimiento y la muerte indica el mundo real donde vivimos las personas sometidas a las aflicciones del nacimiento y la muerte, mientras que la tierra impura, donde viven las personas comunes y los venerables, es el ámbito donde coexisten la gente común de los 6 caminos, en los estados de infierno, hambre, animalidad, ira, tranquilidad y éxtasis, y los sabios de los 4 estados nobles: aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y budeidad. Es decir, una tierra impura en la cual abundan los deseos mundanos, el karma y el sufrimiento.
en otras palabras, el mundo real en que vivimos. Continuando con el párrafo del Gojo. Han pasado más de 20 años desde que me he visto en esa situación y he iniciado la gran batalla. Ni una sola vez he pensado en retroceder. La proclama de esta enseñanza, el 28 de abril de 1253, marcó el inicio de su gran confrontación como devoto del Sutra Loto con la función destructiva del rey demonio, tomando como meta la felicidad de todas las personas. En el intervalo transcurrido desde 1253 se vio expuesto a numerosas persecuciones que pusieron en peligro su vida. La persecución de Matsubagayatsu en 1260, el exilio a Izu en 1261, la persecución de Komatsubara en 1264, la persecución de Tatsunokushi y el exilio a Sado entre 1271 y 1274. Pero el Daishonin se mantuvo imperturbable como él mismo refiere. Ni una sola vez he pensado en retroceder. En la apertura de los ojos describe en parte su profunda reflexión y la lucha espiritual que lo condujo a adoptar esa postura. Pero de los dos caminos, o sea, callar o decir lo que debía, es seguro que habré de escoger el último. Así y todo, juré mantener el deseo potente e inquebrantable de salvar a todos los seres, sin jamás flaquear en mis esfuerzos, y seré el pilar del Japón. Seré los ojos del Japón. Seré el gran navío del Japón. Este es mi juramento y jamás lo abandonaré. Su determinación y compromisos firmes ponen de manifiesto que es el Buda original, ya que sin esta actitud decidida no se puede luchar contra la oscuridad fundamental inherente a la vida, personificada en el rey demonio del sexto cielo. El Daishonin resistió todas esas persecuciones con actitud invencible y escribió al respecto en varias cartas. Venía esperando este desenlace desde hacía mucho tiempo. Así y todo no me he desalentado, y en estos más de 20 años no he conocido una hora ni un instante de paz o de seguridad. Con toda seguridad, la lucha del Daishonin ha servido de inspiración a muchos de sus discípulos. El primer presidente y fundador de la Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, siguió el camino trazado por el Daishonin y murió defendiendo sus convicciones durante la Segunda Guerra Mundial. El segundo presidente, Yosei Toda, tuvo la misma determinación de su mentor Makiguchi. Después de la muerte de su predecesor, una vez recuperada la libertad, se puso de pie por decisión propia para propagar ampliamente la ley mística. Por su parte, el presidente Ikeda continuó esa tradición de lucha y la mantuvo hasta el día de hoy. Promovió encuentros para dialogar con personalidades de todo el mundo, especialistas en diferentes campos del quehacer humano para abrir caminos para la paz. La gran batalla de nosotros. Cada uno de nosotros en el día a día enfrenta una gran batalla, ya que la misión del rey demonio del sexto cielo es impedir que los que creen en el Sutra del Loto logren la budeidad, y para ello se vale de todos los medios posibles. Basta con recordar las 10 clases de ejército. ¿Cómo el rey demonio del sexto cielo puede valerse de las personas para que cumplan la función de obstaculizar la manifestación de la budeidad? La razón es sencilla. Las personas no son vencidas desde afuera. Son vencidas por la naturaleza demoníaca, conocida como oscuridad fundamental, que es innata e inherente a la vida. En otro escrito, El tratamiento de la enfermedad, el Daishonin señala: la oscuridad fundamental se expresa como el rey demonio del sexto cielo. Esto significa que la oscuridad fundamental surge en respuesta a influencias o condiciones negativas y se expresa a través de las funciones del rey demonio del sexto cielo. Destruye nuestra disposición espiritual a la fe y nuestra decisión de mantener la práctica budista. Para conquistar esta naturaleza demoníaca necesitamos hacer surgir la naturaleza del Dharma, o naturaleza fundamental de la iluminación que existe en nosotros a la par de la oscuridad
primordial. Con este fin es fundamental que sigamos esforzándonos en la fe, practicando el budismo del Daishonin y compartiendo con los demás. El registro de las enseñanzas transmitidas oralmente señala: la palabra fe es la filosa espada con la cual uno enfrenta y supera la oscuridad o ignorancia primordial. Como indican estas palabras, lo que nos permite vencer la oscuridad fundamental es la filosa espada de la fe. Esto significa perseverar y desafiarnos en la fe durante toda nuestra vida. Significa reconocer las funciones demoníacas tal como se presenten y hacer surgir constantemente la naturaleza fundamental de la iluminación que existe en nuestro interior, mediante una fe que se vuelva más profunda día tras día, mes tras mes. Podemos erradicar en nuestra vida, en un nivel esencial, las funciones de la oscuridad o de la ignorancia. Por ejemplo, si nos roban las posesiones materiales o sufrimos una lesión o una enfermedad, mientras la fe permanezca intrépida y firme, podremos levantarnos, enfrentar la situación y revertirla, enfocados en construir una felicidad verdadera. Lo importante es el corazón. La naturaleza esencial de las funciones destructivas es el afán de minar y desintegrar la postura de fe. Las funciones demoníacas buscan destruir nuestra disposición a la fe. Cuando las fuerzas del bien cobran fuerza, también se fortalecen las funciones del mal para obstruirlas. El momento en que pensamos que no hace falta esforzarnos más o que hemos hecho lo suficiente es cuando estas funciones contraatacan. Esta es la realidad de nuestra batalla por el Kosen Rufu y por lograr la budeidad en esta existencia. ¿Cómo derrotamos al rey demonio del sexto cielo? La fe firme en la ley mística es el arma para derrotar a las funciones destructivas. La oscuridad fundamental que anida en el corazón de cada uno de nosotros es la fuente del sufrimiento y de la infelicidad, sea cual fuere su forma, y la derrotamos con la espada de la fe. Es ahí donde libramos nuestra gran batalla. La causa para el logro de la iluminación es una fe inquebrantable, libre de dudas. Los obstáculos no son más que la consecuencia lógica de mantener la fe en el budismo de Nichiren Daishonin. La pregunta clave que surge de estas afirmaciones es cuál será nuestra postura ante las dificultades. Nos paralizamos por el miedo, producto de una determinación débil, y abandonamos la fe, en cuyo caso fuimos vencidos por el rey demonio del sexto cielo, o nos armamos de coraje y seguimos avanzando, manteniendo y fortaleciendo la fe hasta manifestar la budeidad. Todo dependerá de nuestra disposición interior. El presidente Ikeda, en su disertación sobre los 3 obstáculos y los 4 demonios, explica algunos puntos que son cruciales a la hora de enfrentar los obstáculos y librar la contienda contra el sufrimiento. En primer lugar, entonar Nan Myoho Renge Kyo. Esto hace circular en nuestra vida la corriente vital de la budeidad, que es lo que nos permite derrotar la negatividad. El segundo punto es mantener la unión con los compañeros de fe y permanecer en la comunidad armoniosa de practicantes. Debemos estar atentos a las circunstancias que nos rodean y no permitirnos que éstas controlen nuestra vida. Muy por el contrario, tenemos que retarnos cuanto sea necesario para participar activamente en las actividades de la SGI. En nuestro caso, en la SGIB, que es la organización donde se practica correctamente el budismo del Daishonin. Cuando lo hacemos, podemos desplegar en nuestra vida el mismo espíritu de lucha que mostró el Daishonin a la hora de batallar contra las funciones demoníacas. Tomar contacto con otras personas que luchan por el Kosen Rufu fortalecerá nuestra propia vida.
El tercer aspecto es la lucha compartida con el mentor. Cuando el mentor y los discípulos se unen con el compromiso de promover el Kosen Rufu toda la vida, son inmunes a los ataques de las funciones demoníacas. La forma de vencer estas fuerzas es regocijarnos ante sus ataques y armarnos de la determinación de desafiarnos al máximo. La lucha conjunta de maestro y discípulo puede vencer todos los obstáculos, crear una nueva época y abrir rutas hacia un futuro lleno de esperanza. Propagación es la clave para la creación de esta nueva época. El presidente Ikeda explica que cuando los practicantes del budismo Nichiren se dedican y esfuerzan en propagar sus enseñanzas, se activa la función del rey demonio del sexto cielo, que es inherente a la vida, provocando una dura resistencia. Continúa diciendo, quienes despiertan la conciencia sobre la dignidad de la vida y sobre la bondad inherente a cada persona, se ponen en marcha con valentía para que otros también sean felices. En cambio, quienes no tienen fe en el enorme potencial y en la bondad interior del ser humano, niegan la dignidad de los demás. Las personas que no confrontan la manipulación insidiosa que ejerce esta función, el rey demonio del sexto cielo, atacan a los que buscan ser felices mediante la fe en la ley mística para impedirles esta felicidad. La única manera de vencer las fuerzas que tratan a la gente con desprecio es que cada persona lleve a cabo su revolución humana y, de esa manera, difunda la filosofía de respeto a la dignidad de la vida humana. Kosen Rufu es la gran batalla por propagar el budismo Nichiren para que todas las personas podamos manifestar la budeidad. Quienes asuman este desafío tienen que estar dispuestos a enfrentar todo tipo de obstáculos como manifestación concreta de la naturaleza negativa inherente a la vida. Precisamente luchando contra estos enemigos formidables y triunfando sobre ellos, uno puede lograr la budeidad en esta existencia y hacer realidad el Kosen Rufu. Sea como fuere, dice el presidente Ikeda, la batalla contra el mal y las funciones demoníacas solo comienza de verdad cuando enfocamos el esfuerzo en transformar el corazón y la mente de aquellos que integran nuestro medio ambiente inmediato. La única forma es acrecentar una red de personas que valoren y respeten la vida de a un individuo por vez, a través de un diálogo que haga tomar conciencia a cada uno del bien inherente a su vida.